Ser podcast. La Ventana, en Ser podcast. Las guerras empiezan mucho antes del primer disparo. Estos fueron los 2 tiros de la fortuna, pero el tercer proyectil venía con tan mal fario que... Entró por su ojo izquierdo y salió por la región parietal derecha. Le reventó el cerebro como un globo de peseta. Hay un poema de Robert Burns. Lo han arreglado. El puente de Talavera. Y qué bonito, señores, que le han quedado. Llegamos a la conclusión de que el problema es el tardocapitalismo. Estaba en la residencia de estudiantes y un amigo arrojó un periódico sobre la mesa. La prensa. ¡Qué maravilla! Lee esto. Es un drama difícil de inventar. El Club de la Escucha. Las mejores historias de los podcasts con Eugenio Viñas. Al que hoy tenemos en los estudios de Radio Valencia, Eugenio. Buenas tardes, buena vesprada, Eugenio. ¿Qué tal? Buena ¿Qué vesprada. tal? ¿Cómo estás? Súper. Súper, muy bien. Ole. Estaba pensando en empezar este Club de la Escucha de hoy con una pregunta, ¿no? Una pregunta un poco así como una trampa, ¿vale? ¿Qué es lo contrario a la oscuridad? Rafa, ¿qué es lo contrario a la oscuridad? La luz. La luz, ¿no? Vale, muy bien. Eso es está lo bien, lógico, lo bueno, lo sano, lo recomendable. Pero ¿qué ocurre cuando la luz es tramposa? Cuando es opaca, cuando las apariencias engañan. Bueno, cuando eso ocurre, escuchar puede ser la herramienta más efectiva para saber qué tenemos realmente ante nosotros. Hoy en este Club de la Escucha nos asomamos a la luz del mundo. ¿Esto qué es? Una iglesia que nace en México, que se extiende por más de 60 países, pero cuyo líder ahora mismo está en la cárcel. ¿Por qué? Por lo de casi siempre, por abusos sexuales. Yo veía que él se llevaba a las niñas en el cuarto, pero él ya no tenía camisa porque ya le estaban sobando. Y él las llevaba y luego salían todas bañadas. Eso fue algo muy difícil de recordarme, que él sí llevaba a las niñas adentro del cuarto. Y yo veía eso. Pero yo de niña yo no pensé que estaban haciendo algo malo porque era el apóstol de Dios. A ver, Eugenio, qué asco dan, es lo de siempre. Más pistas, venga. Más pistas. Bueno, nos aproximamos a un trabajo periodístico impresionante de los compañeros de El País México. En este caso, a la investigación que se ha titulado en el formato podcast como La caída del apóstol, porque es como llaman a este Dios. Como tú decías, Carles, es una iglesia que va a cumplir 100 años, si llega, suponemos que sí, en el año 2026. Y que ha tenido solo a 3 papas, a 3 dioses, mejor dicho, a 3 apóstoles, el tercero de ellos ahora encarcelado, pero vamos a ir descubriendo a lo largo de este Club de la Escucha cómo todos en el pasado han tenido graves problemas en este sentido. Lo importante, lo relevante de este podcast que descubrimos en el Club de la Escucha es, como casi siempre, los testimonios revelados, como en este caso un número de mujeres muy importante ha ido dando paso al frente para contar esta historia de abusos. Mi nombre es Xochitl Martin, tengo 36 años y yo crecí dentro del círculo interno de la luz del mundo. Y crecí para ser propiedad del apóstol Samuel Joaquín Flores y su hijo Nazón Joaquín García. Esa mujer es Xochitl Martin. Ella hizo la primera denuncia contra Nazón. Al principio lo hizo de forma anónima, pero sus abogados le recomendaron darse a conocer para fortalecer su acusación. Xochitl apareció por primera vez ante los medios en una rueda de prensa en Los Ángeles, a principios de 2020. Se veía nerviosa e incómoda y estaba rodeada de sus abogados, que constantemente le daban palmadas en la espalda o le apretaban los brazos en señal de apoyo. En esa primera comparecencia, Xochitl dio 2 declaraciones, una en inglés y otra en español. Quería alzar la voz y motivar a otras víctimas a hablar. Quería encender la llama en otros y así lograr dinamitar a la luz del mundo. Sé que hay personas incontables como usted y yo necesito su ayuda. Espero que al pararme aquí ahora, unos de ustedes se verán en mí. Y quiero que sepan que ya no tienen que mantener el silencio. Que puedan hablar y ponerle un alto, que ya no van a tener miedo y que le dirán al mundo que lo que pasó no es correcto, no es de Dios. No es bendición. Abusaron de ti, abusaron de mí y lo siguen haciendo. En Ciudad de México son las 10:14 de la mañana. Allí saludamos
Almudena Barragán. Almudena, buenas tardes, buenos días para ti. Hola, Carlas, buenas tardes, buenos días. También saludo a Eugenio, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos muy bien. Estamos deseosos de conocer detalles de esta profundísima investigación periodística sobre una realidad que, bueno, pues seguramente hemos conocido otros casos, pero que en este en concreto adquiere una dimensión, Almudena, absolutamente terrible y muy asquerosa, por otra parte. ¿Cómo os ponéis vosotros a este trabajo, lo primero? Digamos que desde que surge todo el escándalo de la detención de Naasón, empezamos a seguirlo de manera diaria, ¿no? Con la nota diaria. Pero a medida que la investigación está hecha por mi compañero Elías Camaji y yo luego me incorporé al proyecto más largo de este podcast. Pero nos dimos cuenta de que un formato de prensa diaria no nos permitía darles la profundidad que necesitaba esta historia. Y entonces ahí empieza hace un año esta investigación donde hemos estado documentándonos sobre la historia, ¿no? Sobre el padre de Naasón, el abuelo que fue el que fundó la iglesia en 1926 después de la Revolución Mexicana. Y hablamos con políticos, con abogados, con especialistas en violencia de género y con investigadores de esta religión, porque lo que nos interesaba, además de contar todo este escándalo, era conocer a las personas que habían estado dentro de la luz del mundo, ¿no? Y por eso salió luego, ha salido toda esta investigación en forma de podcast. Es que el testimonio que escuchábamos, Almudena, decía, he crecido para ser propiedad de... Es poner los pelos de punta. ¿Quién es propiedad de quién? ¿Quién está detrás de ese nombre? Naasón Joaquín García. ¿Quién es esta persona? Naasón Joaquín García es actualmente, porque aunque está en la cárcel, sigue siendo el apóstol de la Iglesia de la Luz del Mundo. Digamos que es el representante de Dios en la tierra para esta Iglesia. Igual que pasa con otras religiones. La diferencia es que todos los deseos del apóstol directamente para sus fieles son considerados deseos de Dios. Estamos hablando de una iglesia pentecostal que está apoyada en la teoría, ¿no? La teología de la prosperidad, y entonces es curioso porque cuanto más próspero y rica sea tu iglesia, más bendición tiene eso para sus fieles. Y eso se tradujo en una vida llena de opulencia, una vida llena de lujos, llena de derroche de parte de esta familia real, de esta familia del apóstol, y a costa de todos los fieles, ¿no? Que son quienes tienen que costear los deseos del apóstol porque son deseos de Dios y son una bendición. Entonces, cuando escuchamos a Xochitl decir yo crecí dentro de la iglesia y a mí siempre ya me destinaron, me impulsaron a ser propiedad del apóstol, eso va a las chicas, al final se les decía y lo consideraban como si fuera una bendición, ser la elegida, era como ser la elegida un poco del rey David, ¿no? Y bueno, pues ahí es donde eso entraña también esa maquinaria de abusos. Además, yo quería poner en valor que tenéis muchísimo cuidado en el podcast, y no solo eso, también en las notas que decías que se publican en El País México constantemente, porque siempre referís a esta comunidad como una iglesia. En ningún caso se suele hablar ni de secta ni de nada parecido, entiendo que por muchas razones. Pero yo te quería preguntar, es que esta iglesia es muchísimo más grande de lo que podamos imaginar. Yo no sé si existe un censo, pero estamos hablando como mínimo, entiendo, de cientos de miles de creyentes o decenas de miles de creyentes, ¿no? Eso seguro, eso por descontado. Los últimos datos que tenemos nosotros oficiales del INEGI de México, digamos que la clasifican entre las principales iglesias en número de seguidores en México. Claro. Y desde luego es la iglesia mexicana que más expansión ha tenido en el mundo. Ahora, de acuerdo con cifras de la propia iglesia, ellos dicen que tienen 5 millones de fieles repartidos por unos 60 países en el mundo. De hecho, en España tienen presencia también. Claro. Antes subrayaba, Eugenio, la importancia que tiene en este podcast la presencia de testimonios, de personas que habéis podido conseguir que contaran su propia historia, y la verdad es que escuchando algunas se te ponen los pelos de punta, ¿eh? Yo nací en esta iglesia, yo fui criada en esta iglesia. Ella recuerda perfectamente aquel homenaje que se le hizo a Naasón por su cumpleaños número 50. Elisa vio el concierto de Bellas Artes a miles de kilómetros de la Ciudad de México,
a través de una enorme pantalla que pusieron en su templo local. El cumpleaños de Bellas Artes, yo estaba en la iglesia cuando yo lo estaba viendo ahí en la iglesia y yo me sentía, porque vi también cuando salió al balcón y todos estaban gritándole, somos de Nazón Joaquín, y pues nosotros también, todos locos acá gritándole, somos de Nazón Joaquín. Aunque no nos veía, nosotros también nos uníamos a todo eso. Ese templo está en Luling, a unos kilómetros del lugar donde reside actualmente. Luling es el típico pueblo tejano. Por todas partes hay bombas para extraer petróleo crudo, todos conducen camionetas pick-up y una enorme vía del tren lo atraviesa por la mitad. Ahí residen menos de 6,000 personas que se sienten orgullosas de su tierra y sus productos, la ganadería y la agricultura. El trabajo de Margarito era ser obrero, lo que en otras religiones se conoce como evangelizador. En otras palabras, él tenía la responsabilidad de transmitir la palabra de Dios y atraer a nuevos feligreses. Su esposa Rosalinda era notaria pública y era muy valiosa para la iglesia, porque ayudaba a los ministros y a otros fieles a regularizar sus papeles para vivir o conseguir trabajo en Estados Unidos. La familia Flores empezó a tener un papel muy importante en la iglesia y a la par comenzó a crecer. Tengo 5 hombres, hermanos, y 3 hermanas. Éramos 9 y eso es muy común en la iglesia, que haya familias grandes, porque de allí es la descendencia. De allí pues crece la iglesia cuando hay familia grande. Y todo eso está muy bien, se promueven las familias numerosas, las familias grandes, es doctrina de esta Iglesia de la Luz, pero todos, incluidos Nazón Joaquín, tienen o tenemos un pasado, y hay quien lo cuenta. Un día, la chica le confesó a Elisa que no le había llegado la regla y que sospechaba que estaba embarazada. Le dije, oh my God. El siguiente día dijo, fui y compré un test y estoy embarazada. Ya unos cuantos días después de eso llegó la familia, llegaron otra vez y ya ella fue al cuarto con Nazón y salió llorando y luego se la llevaron. Una semana después, Elisa supo a dónde se habían llevado a su amiga. Ella vino y dijo que la habían llevado y they took my baby, dijo que le habían sacado su bebé. Me dijo llorando porque pues era su bebé y ella no tenía opción. La chica fue obligada a abortar. Estar embarazada sin marido era una vergüenza. Y no había forma de explicar cómo había sucedido aquello dentro de esa casa sin nombrar al culpable. Que ella me dijo que fue Nazón que la llevó y que se lo tenía que sacar, que él no iba a tener bastardo. La chica trató de defenderse y delató a Nazón ante todos, pero como respuesta, Samuel la corrió de la casa y dejó claro que nadie más hablaría del tema. Y luego nos dijo Samuel, yo les dije, si ustedes dijeran algo, nadie les va a creer, porque yo soy el apóstol de Dios. La amenaza del apóstol no amedrentó a la víctima. La amiga de Elisa buscó apoyo en su familia, pero no le creyeron. Pensaron que estaba endemoniada y que había inventado todo. Ella nunca regresó, yo nunca la volví a ver. Y yo siempre he sentido mal porque aunque yo era niña, yo no podía protegerla porque a mí me daba miedo. Son denuncias realmente impresionantes. Yo quería saber, Almudena, Nazón está encarcelado, ya lo hemos contado, pero las víctimas, ¿en qué situación se encuentran? ¿Ha habido algún tipo de reparación, de compensación, o hay algo en proceso, por lo menos, o no? A ver, es que es importante mencionar esto. La Fiscalía de California, porque todo esto sucedió en Estados Unidos, ¿no? Aunque se trate de una iglesia mexicana y demás, todo el caso se armó en Estados Unidos. A Nazón se le acusaba de más de 20 y tantos delitos de abuso de menores, pornografía infantil, bueno, etcétera, etcétera. Nazón consiguió llegar a un acuerdo con la Fiscalía de Estados Unidos. Entonces, nunca se celebró un juicio. Nazón aceptó una condena de 16 años y 8 meses, reconociendo 2 de los cargos de los que se le imputaba, pero eso lo que impidió es que las víctimas pudieran ir a juicio. Entonces, digamos que la justicia falló bastante a estas víctimas. Sería impensable pensar que en un caso así, en el que había muchas evidencias y muchos testimonios, no sé, estoy pensando en el caso de Larry Nassar, nunca llegaran a ir a juicio, ¿no? Si aceptara el juez, la fiscalía, las partes aceptaran un acuerdo. En este caso sí pasó. Entonces las víctimas quedaron completamente desoladas porque
Imaginaros lo que es denunciar al representante de Dios en la tierra para ti, que al final es, o sea, estamos hablando de denunciar a un Harvey Weinstein, pero por 10, porque es el que te va a salvar en algún momento, ¿no? Bueno, y no solo... Estas mujeres... Sí, no solo eso, y además la expulsión de sus familias y de sus círculos sociales inmediatos, ¿no? En la mayoría de los casos, quiero decir, se están enfrentando a estar desprovistas de todo su entorno. Sí, la mayoría de las familias de estas chicas, cuando estas chicas levantaron la voz, las repudiaron. Ellas ya se han separado de sus familias que siguen dentro de la luz del mundo. Entonces, ellas, súper vulnerables, decidieron levantar la voz, decidieron romper el silencio. Fueron muy valientes al hacer eso. Y, sin embargo, la justicia, de alguna forma, les falló, porque nunca hubo un juicio. Claro. Lo único que tuvieron las víctimas, la única posibilidad que tuvieron fue de que antes de que el juez aceptara ese acuerdo de culpabilidad, es que ellas pudieron relatar su testimonio, que es lo que luego se ha publicado en los medios. Pero de ahí en adelante no pasó nada más. Entonces, las víctimas de la luz del mundo actualmente se sienten muy decepcionadas con la justicia. Claro, nosotros nos preguntábamos en esta investigación si que sean víctimas todas ellas latinas en Estados Unidos ha influido en que este juicio no fuera mucho más mediático y mucho más potente, ¿no? Y con y entonces ahora... Perdón, solo una cosa más. Hay otra denuncia por la vía civil, ¿no? Que eso todavía no se ha resuelto, pero bueno, sí, o sea, digamos que la justicia llegó de manera agridulce y a medias. Y con este personaje en la cárcel y este proceso judicial a medias o pausado, ¿la Iglesia en qué situación está? O sea, ¿este movimiento sigue activo, ha crecido, ha decrecido o cómo está? Totalmente sigue activo. De hecho, la Iglesia de la Luz del Mundo ha negado siempre las acusaciones. Ellos lo que han dicho a su feligresía es que Naasón se ha sacrificado como Jesucristo por los pecados de su feligresía y que por eso está en la cárcel. De hecho, ellos han emprendido una campaña en redes sociales con el hashtag honorable para defender la inocencia del apóstol. Hay gente que sí se ha salido de la Iglesia. De hecho, escuchábamos antes la voz de Elisa Flores, que es nuestra protagonista, que ella pues, es un ser verdaderamente luminoso. Y ella lo que queríamos contar con este podcast era su vida y cómo su vida se fue transformando a medida que Naasón caía en la oscuridad. Ella de repente retomaba su vida después de 46 años, ¿no? de vivir dentro de la Iglesia. Una cosa muy interesante, Almudena, es que estos abusos, ahora la persona que está al frente de esta iglesia, y de verdad que quien no conozca la luz del mundo, pues tiene que hacer un poco el esfuerzo, pero estamos hablando de que el Dios de esta iglesia, el principal representante en la tierra, es la persona de la que estamos hablando y de la que tiene acusaciones. Pero yo creo que una cosa bastante interesante, Almudena, es que su padre y su abuelo, porque esta iglesia se hereda, digamos que el legado pasa a los hijos, ya tuvieron hace muchas décadas este tipo de problemas por abusos. Eran otros tiempos y digamos que se solaparon de una forma todavía más descarada que en este caso. Pero cuéntanos tú misma, es que el padre de Naasón, Samuel, y el anterior también ya tuvieron estos problemas. O sea, parece intrínseco de esta organización. Sí, a nosotros nos gusta decir, para explicarlo bien, es que de la misma manera que la dinastía divina de los Joaquín, ¿no? Se hereda el poder y se heredan las propiedades y se hereda, ¿no? todos estos privilegios, también se heredan las oscuridades, los secretos, ¿no? Y esta forma de ocultar, ¿no? Todos estos abusos. Como durante tantos años se han sucedido estos abusos sin que nada pase, ¿no? Porque hay un silencio, ¿no? que solapa todo. Al final se ha acabado configurando una especie de maquinaria de abusos, de estructura de abusos para sostener todo eso, que no solo implica al apóstol. O sea, está claro que el apóstol cometió abusos, el padre, el hijo, ¿no? El abuelo, pero también otras figuras poderosas de la Iglesia han cometido esos abusos, por lo que te cuentan otras víctimas, ¿no? Solo hemos podido hablar con una parte, pero los testimonios son cientos. Y entonces te das cuenta de esa herencia que hay de cómo se solapa, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con eso, con que al final es un tema de poder. Si el apóstol representa el máximo poder en la Iglesia, pues no hay ningún tipo de control, ¿no? Entre estos centenares de denuncias, una de un hombre, Moisés Padilla,
que denunció a Samuel, el segundo apóstol que gobernó esta iglesia, o lo que sea, durante 50 años. Metió su mano en el frente del cierre de mi pantalón y comenzó a estimular mi pene. Yo me sentí confundido. El exfeligrés Moisés Padilla denunció a Samuel de haber abusado sexualmente de él cuando tenía 16 años. Lo hizo ante la ley y de forma pública en esta entrevista televisada con el periodista Ricardo Rocha. Yo estuve amenazado un promedio de 2 años, que yo no tenía que hablar nada de esto, que porque si lo hablaba, el hermano tenía muchas influencias en el gobierno, tenía mucho dinero y un pueblo que me quería linchar. Padilla tenía razón de sentir miedo. Después de haber alzado la voz, en 1998 fue secuestrado y recibió más de 60 puñaladas, pero sobrevivió para contarlo y se exilió en California. Varias personas que pertenecieron a la iglesia se unieron a su denuncia y aseguraron que fueron víctimas de Samuel. La Luz del Mundo no respondió a estas acusaciones y tampoco hubo consecuencias legales. Samuel murió impune en el 2014. Estuvo 50 años al frente de la iglesia y gracias a él, la dinastía de los Joaquín construyó un enorme imperio. Gran apóstol del Señor. Es que tiene incluso canciones. Bueno, material de verdad muy, muy interesante y muy doloroso también para este podcast que hoy hemos presentado en el Club de la Escucha, La caída del apóstol, que está disponible en Podimo. Almudena Barragán, muchísimas gracias y un abrazo muy grande desde España, ¿eh? Muchas gracias, Carlos. Un abrazo. Eugenio, hasta pronto, amigo. Hasta pronto. Adiós, chao, chao. adiós. Gracias. Nunca imaginé tu plan. Te clamé con devoción. Perdónanos, mi Señor. Llévanos contigo ya. Rafa Panadero acaba de sonreír, con razón. Es que esta música porque hay sonidos que por mucho tiempo que pase, si los conservas en algún rincón de la memoria, es arrancar y que ya sepas exactamente lo que viene a continuación. Bueno, esto va muy bien para meternos en situación porque desde la legendaria serie El hombre y la tierra hasta las grandes producciones del National Geographic o pasando por documentales maravillosos como Cantábrico, está clarísimo que la naturaleza, los temas que tienen que ver con la naturaleza, despiertan un interés muy notable entre el público. Otra cosa es que luego se tomen medidas, pero el interés está ahí. Pero eso, afortunadamente, no se queda solo en la televisión o en el cine, que son muy potentes. También la prensa, ya sea escrita o digital, es un vehículo para la divulgación, para el conocimiento y, si es necesario, para la denuncia, para lanzar señales de alarma. Señales que en este caso, y ya que estamos en la radio, tienen este sonido. Carlos Eita, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué es esto que escuchamos? ¿Dónde y cuándo está grabado? Esto es un ejemplo de arqueología sonora, podríamos decir. Es un urogallo que está cantando al amanecer, a las 4 o las 5 de la mañana, en un bosque perdido en Soto de Sajambre, en la vertiente leonesa de los Picos de Europa. Hemos llegado ahí después de varias horas de marcha nocturna por un alledo, dando pasitos muy despacio. Es un corzo, ¿no? Y cuando está el urogallo cantando, el urogallo está... Sí, ladra un corzo y el urogallo, si te das cuenta, se calla. Es como que se pega un susto y se queda callado un momento y luego sigue con su redoble, que es esta especie de traqueteo que hace aquí, y poco a poco se anima y vuelve con su canción, ¿no? El urogallo está en una rama de un haya, a unos 3 metros de altura. Yo estoy debajo, en la vertical. Y esta es una grabación que tenemos que hablar en pretérito, en pasado, porque esta grabación es del 92 y aquí ya no quedan urogallos hace mucho tiempo. Bueno, pues El País Semanal del próximo domingo publica en portada un reportaje que se titula Los últimos urogallos. Transcurre en la cordillera cantábrica, donde quedan solo 200 ejemplares, y hemos invitado a asomarse a la ventana a la compañera autora de este reportaje,
Esther Sánchez, buenas tardes. Buenas tardes. Que yo estaba escuchando a Carlos diciendo, no, me pude situar debajo de la copa. Bueno, ¿cómo es posible, con lo que cuentas tú en el reportaje, aproximarse tanto a un urogallo? Aparte de los resbalones y las caídas, ¿eh? Eso ya va de suyo. Es muy complicado, es muy complicado. Te tiene que llevar una persona que conozca. Eso yo, por ejemplo, sola habría sido completamente imposible. Ahora mismo está muy prohibido en la Cordillera Cantábrica. Lo que pasa es que a nosotros nos han acompañado forestales de allí, de la zona. Y de la patrulla del urogallo y el oso. De la patrulla del urogallo y el oso, de los dos. No está mal, no está mal. Y aparte, buenas compañías tienes. Están muy orgullosos de las dos especies. Entonces, es hiper complicado, tienes que ir por la noche, es noche cerrada, tienes que andar cuando el urogallo no oye, o sea, porque el urogallo hace tac, 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 y luego una seguidilla esa que hemos oído así. Y ahí está sordo y es ese momento en el que tienes que aprovechar. Entonces, es como si estuvieras jugando al escondite inglés. O sea, 3 pasos. 3 pasos. O sea, es que esa imagen es muy gráfica. Y te paras, pero te paras como estés. Y si estás de rodillas, estás de rodillas. Y si estás agachado, como estés. Entonces es muy impresionante y vivirlo para mí ha sido toda una experiencia. Eran momentos en que estaban ciegos, en que se aprovechaba para dispararles. Eso es. Porque decían, no sé si es cierto, que decían que aunque fallaras el tiro, el gallo no se daba cuenta y podías repetir después, porque no lo había oído, ¿no? Bueno, eso cuentan los antiguos cazadores. Yo lo del tiro no sé, pero sí es verdad que se cazaba así y es más, hay científicos que te dicen que era un horror, porque además no daba tiempo ni les daba tiempo a cubrir a la hembra cuando ya los habían matado. Entonces, pues entre que los cazan, que no cubren a la hembra, no hay reproducción. En el reportaje habláis con 2 hermanos que fueron en su tiempo cazadores furtivos y cuentan la mecánica, cuentan que a veces volvían con alguno, a veces sin ninguno, y pregunto, ¿cuántos cazadores? Y dice, unos 100 o más. Sí. Que uno lo piensa ahora así un poco visto en perspectiva y dices, joder. Son más de los que quedan allí. Sí. Pero porque y luego está prohibida la caza, que me ha llamado también la atención en el reportaje, desde hace mucho tiempo. 1979. Sí, desde hace muchísimo tiempo. Fíjate que el lobo ha sido declarado, incluido en la lista de especies protegidas en septiembre de 2021, hace nada. Sí. Y el urogallo estamos hablando del 79 y aún así estamos en esta situación. Claro, porque ya era una especie que lo estaba pasando muy mal. O sea, es una especie que ya viene cayendo desde hace muchísimas décadas. Entonces ahí ya se dieron cuenta de que había que prohibir la caza, pero aún así, y aunque hay una estrategia también para la protección de la especie del Ministerio desde el 2004, pues bueno, pues así estamos, que sigue para abajo. Yo me gustaría que el ejemplo del urogallo sirva para conocimiento general de los oyentes como símbolo y como pista de un retrato más general. Según datos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, actualmente hay en peligro de extinción, como el urogallo, 5.200 especies. Esto es el 25% de los mamíferos y anfibios, 1 de cada 4, que es una barbaridad, el 34% de los peces, el 20% de los reptiles y el 11% de las aves. Es decir, el urogallo es un caso muy, muy paradigmático para nosotros, que tiene un gran valor simbólico además, pero forma parte de un problema general que yo no sé si somos conscientes de la dimensión que tiene. El problema de la magnitud es difícil de medir. O sea, se sabe que hoy día hay menos de la mitad de los animales de vertebrados que hace 60 años, que es cuando empezamos a contarlos. Los que haya de menos respecto a hace un siglo no podemos ni imaginarlo, pero será mucho más. Mira, vamos a incorporar la conversación a Manuel Antonio González, que es doctor en biología y autor del libro El último urogallo. Manuel Antonio, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes, muy bien. Que digo que el título de tu libro no es todavía literal, quiero decir, está la cosa en peligro y tal, pero todavía ¿queda esperanza de poder revertir esto o no? Porque en el reportaje se explica algún proyecto concreto en alguna zona determinada que ha permitido por lo menos mantener la población, que no decaiga. Bueno, a ver, somos 12 autores, yo soy el coordinador y hay muchísima gente implicada, entonces digamos que yo lo único que hice fue unificarles a todos para que hicieran el monográfico que no existía, no teníamos un monográfico del urogallo cantábrico y el libro, pues eso, hay 12 biólogos que cuentan todo su trabajo profesional con el urogallo cantábrico, tanto a nivel campo como a nivel científico. Es decir, hay un poco de anécdotas y hay un poco de ciencia para que sea digerible para todos, comprensible para todos. Y la idea es contar lo que ha pasado con el urogallo cantábrico desde los años 70 hasta ahora. En el reportaje de Esther se cita una lista bastante larga de elementos que han contribuido a esta decadencia, a las cuales hacéis referencia a vosotros, pero está desde la construcción de pistas forestales, el desbroce de terreno boscoso, los molinos de viento también mucho, ¿no? Hay dos tipos de factores. Unos factores obvios, que es lo que dices, por ejemplo, parques eólicos, pistas forestales, desbroces, trabajos de mantenimiento
estructuras silvícolas en los bosques que son causa de muerte, por un lado, directa por colisión con los molinos, ¿no? Para que os hagáis una idea, había un parque eólico en una de las zonas donde ahora ya no quedan urogallos, que había un cantadero con 2 urogallos y uno murió de muerte directa por colisión, 2007. Por colisión contra el molino, perdona. Claro. Sí. Se dio con las aspas del molino. Esto es una muerte directa que cualquiera entendemos. Joder, pues un molino eólico en una zona de urogallos es una causa directa. Pero es que hay otros factores que no son tan obvios, o que no son tan visibles, o que la sociedad nos cuesta más entenderlo. Por ejemplo, cómo le afecta por un lado el cambio global, los cambios de clima, cómo las molestias por parte de las actividades humanas, de la ganadería en alta montaña, cómo afecta todo esto a la supervivencia de la subespecie más sureña de urogallos del mundo, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que, claro, el urogallo es un ave boreal. En Rusia hay millones de urogallos, de la subespecie nominal, de la subespecie más grande, y nosotros nos quedamos en la cordillera cantábrica con la población más sureña, más meridional, relicta en origen. Entonces, todos los factores que estén afectando a la especie en el mundo, aquí nos afectan mucho más. Claro. Porque, como te digo, estamos en una situación in extremis, es una distribución marginal ya. Y los factores pues pueden ser todo eso que dices, pero además puede ser la competencia con herbívoros, las molestias, pueden ser las pistas forestales que implican otros factores, como por ejemplo puede ser el acceso de vehículos rodados. En los años 90 permitía el acceso a los furtivos, o directamente el cambio en las pirámides tróficas de los ecosistemas. Sabéis que si el bosque está inaccesible para algunos carnívoros generalistas, porque la apertura de una pista puede cambiar la estructura de la pirámide trófica, porque permite que accedan mejor o en más número algunos carnívoros generalistas, como pueden ser zorros, martas, etcétera. Hay una descripción muy interesante en el reportaje, entre otras, cuando explica cómo el fenómeno de que el bosque se vaya cerrando impide, por ejemplo, que las hembras pongan huevos ahí, porque saben que si viene un depredador no tiene escapatoria, no pueden arrancar el vuelo, cosas que normalmente desconocemos el común de los mortales, pero que luego los que estudiáis eso ponéis en valor y tienen mucha importancia. Bueno, se hizo un trabajo en su momento para ver si efectivamente la predación de huevos era un factor de declive, y aunque fueron unos resultados preliminares allá por principios del 2000, vimos que es curioso, fijaros que en las zonas con más urogallos, como que en aquel momento tenían urogallos, porque ahora mismo en esas zonas ya no quedan tampoco urogallos, la predación de huevos era igual de fuerte por parte de esos carnívoros generalistas que estamos hablando, zorro, garduñas, martas, o jabalís, o cornejas, córvidos, era igual más o menos que en las zonas con la vegetación igual de densa y que no había urogallos. ¿Esto qué significa? Que la vegetación en sí, o la estructura de entender la matorralización como algo dañino, no es tan sencillo, es muchísimo más complejo. Es decir, claro. hay zonas que son matorral maduro, que se consideran igual que zonas de matorral de transición, digamos, es decir, por encima de los bosques, en este caso, imaginaros que estamos hablando de un abedular de la Ciana. Por encima de los abedulares de la Ciana, la etapa botánica máxima climática es el matorral de brezo de alta montaña, porque allí es lo que se tiene que dar y lo que se da. Si desbrozamos eso, porque nos parece a priori que está cerrado, es contraproducente, porque es parte del hábitat que va a seleccionar en algún momento la urogallina para poner los huevos o criar a los pollos en las primeras etapas. Entonces, lo que quiero resumir es que el problema es muy complejo, que nada es como parece, que no hay casi nada obvio, y la única realidad es que el gallo se extingue. ¿Pero será posible evitar la extinción total o no? A medio largo plazo es complicadísimo, es realmente complicadísimo, y ahora mismo todos los científicos lo que proponen en una situación así es única, exclusivamente la conservación estricta del hábitat para evitar esos factores directos, como te hablaba antes, de los molinos, de las pistas. Pensando en recuperar la especie, claro, la comparación que se me venía a la cabeza leyendo el reportaje es, por ejemplo, comparando con el lince, que es un proceso que sí está funcionando. ¿Por qué no es comparable? Y luego no sé si la cría en cautividad es una opción o es algo imposible con el urogallo. Es tremendo el dato que cuenta Esther en su reportaje también, de cómo pueden morir de estrés. Bueno, a ver, primero, la comparativa con el lince no son comparables, porque, claro, el lince es una especie, es un predador, y en el momento en el que tú le quitas sus causas de mortalidad directas, que en general
son humanas, atropellos en carreteras, facilitas que exista una población saludable de conejos, y el lince va a funcionar porque no tiene ningún otro predador. Pero con el urogallo estamos hablando de algo muchísimo más complejo. Al igual que el urogallo, las tetraónidas son especie presa. Están ahí para que se las coman, es que no son carnívoros. Yo tengo aquí, tengo aquí un mapa de la distribución del urogallo en España, lo veis, y de la evolución de las poblaciones de urogallo, y claro, en el Cantábrico muy poquitos, pero hay en el Pirineo, en las dos vertientes del Pirineo, en los Alpes y sobre todo en la península escandinava. Pero en toda su distribución, en los límites, está en declive, en todas. Y esto, un declive general en la taiga ártica, en los hayedos del Cantábrico, en los Pirineos y en los Alpes, apunta a una causa general. Más allá de la depredación de los cazadores, de las pistas forestales, en Escandinavia hay menos pistas forestales. Esther, esto apunta al cambio climático claramente. Clarísimamente. Una curiosidad. Como uno de los factores implicados en ese cóctel. Como la envolvente que uniformiza todo. Sí. Yo tengo una curiosidad, Esther. Tú antes del reportaje sabías poco o mucho de urogallos. Bueno, yo había escrito urogallo porque como trabajo en clima y medio ambiente, pues había escrito, pero claro, de lo que no sabía nada era del ambiente que rodea al urogallo, de lo que es ir al monte, de lo que implica ese animal realmente allí. Todo eso, ni de los esfuerzos que se están haciendo, porque realmente Manuel está hablando de que no se debe tocar, pero luego está lo que están haciendo en la Junta de Castilla y León, que es tocar, gestionar el bosque. Intentar adecuar, ¿no? Que no sé, pero ahí yo sé que Manuel no está muy de acuerdo, que es de una vertiente que piensa que no hay que tocar nada, pero la Junta de Castilla y León dice, oye, es que si no hacemos nada... Pues bueno, esto es lo que quería apuntar. Hola, por cierto, Manuel. Claro, es que no es lo mismo cuando quedan 100 gallos en el Cantábrico que cuando quedan 1 millón. Claro. La gestión no puede ser... Yo creo que realmente los factores de declive, la mayoría son casi imposibles de controlar dentro de ese cóctel que os comentaba, pero sí que hay algunos que son controlables, esos de muertes directas por colisión de molinos, pues creo que estamos todos de acuerdo que ahí no hay vuelta de hoja, ¿no? O las molestias de las pistas forestales, de los trabajos, y eso sí se puede controlar. Controlar esos otros factores de la predación y otros no tan fácilmente demostrables es imposible, y además es imposible mantener esas medidas a lo largo del espacio y el tiempo como para que la población luego de manera natural se mantenga. Entonces yo no es que esté en contra de las acciones que se están haciendo, simplemente digo que son o inocuas o contraproducentes a medio o largo plazo para mantener una población silvestre de urogallos, que es lo que queremos, ¿no? que se puedan mantener por ellos mismos. El urogallo ahora mismo es una de las especies que en toda la península es el mejor termómetro del estado de conservación de un ecosistema, ¿no? Por lo menos en el norte. Sí, señor. Tiene un valor simbólico indiscutible. Donde quedan es porque la mano o la acción humana es prácticamente cero. Inexistente. De 0 a 100 hay diferentes niveles y el urogallo te va a poder vivir pero cuando quedan urogallos es porque el termómetro del estado de conservación es óptimo y cada vez tenemos menos lugares de esos. Mira, hemos comenzado esta conversación con un sonido grabado hace muchos años y la vamos a cerrar con 2 cosas. Primero con otro grabado por Carlos Eita, que es este. Aquí hay 2. Lo oyes al fondo otro, un segundo, en el cantadero. ¿Pero se comunican o compiten? ¿Qué hacen? Están compitiendo en el lec, en el cantadero, en la arena. Esto es el Pallars, en el Pirineo de Lleida. Que es más reciente esta grabación, Esta ¿no? tiene solo 10 años. Ahí se escapa. Mira, este se ha ido. Amanece, hacemos los pájaros del día, de la mañana amanece y la ceremonia acaba. Y el cierre ya definitivo, que creo que tanto a Esther como a Manuel Antonio les va a gustar. ¿Sabéis que Eduardo Galeano tiene un texto hermoso, muy hermoso, dedicado al urogallo? Pues mira, con él vamos a cerrar. Urogallos. Se va el invierno y en los bosques de hayas de Asturias se despeja la helada niebla donde anidan las brujas y los búhos. Entonces los gallos salvajes, los urogallos, cantan desde las ramas. Ellos llaman a ellas y ellas acuden. Es noche todavía cuando el baile se desata en los cantaderos. Antifaces rojos, picos blancos, negras barbas. Los urogallos y las urogallinas se menean como mascaritas de carnaval.
Este domingo en El País Semanal, los últimos Urogallos. Esther Sánchez, muchísimas gracias, compañera. Nada, gracias a vosotros. Ha sido un placer, de verdad. Igualmente. Manuel Antonio González, un abrazo y ánimo, ¿eh? Maravilloso, muchas gracias a vosotros. Carlos Edita, hasta la próxima. A los gallos. Chao. Ahora, como cada tarde, más o menos a esta hora... Urogallos en los faros no suele haber. Mara Torres, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pero sí un montón de temas y un montón de oyentes comentando cosas. Te he traído una cosa de ayer que me gustó porque hicimos el Farusar. Sí. Y entonces yo no sé si alguien, o si te has preguntado alguna vez, cómo hace Paco Camino las promos cada día del Faro. Son que maravillosas. Usa un montón de... Son maravillosas, de recursos, de todo. Sí, y sí, entonces sí. recordamos una vez que le entrevisté y mira, te he traído unos 30 segundos que cuentan cómo lo hace. Cuando abres el correo por la mañana ves el nombre del tema del día. Y yo también me hago un Ponseti, ¿eh? Pero ¿cómo que? Y a partir de ahí, pues, bueno, a pensar, ¿no? Cuando llegan, hay temas mucho más fáciles que otros parecen fáciles y son muy complicados. Yo recuerdo uno que era con la palabra mesa, que yo dije, bueno, mesa en cualquier película, en cualquier serie, encuentro mesa. No hay mesas. No hablan de mesas en la película. No hablan de mesas, claro, aparecen las mesas, pero ¿quién va a hablar de mesa? Claro, es muy complicado encontrarlas. Es como el reto de cada mañana, ¿no? El enfrentarme a la promo del Faro y a ver qué sale. Mesa que más aplauda, mesa que más aplauda, mesa que más aplauda. Sí, quería hacerle un homenaje a Paco Camino cada temporada, un guiño, porque se lo merece. Sí, es un filón, ¿eh? Es un filón de historias porque de la misma forma que tú cuando lanzas un concepto, los oyentes te sorprenden. Cuando nosotros sabemos que se va a hablar de algo, la cuña promocional que se emite por la radio nos sorprende también, porque sale por unos lugares inesperados. Lo de hacerse un Ponseti es que cada vez que Ponseti está en el larguero y entonces le dice, ¿y de qué va hoy el Faro? Dice Manu, de la letra O. Él siempre dice, ¿cómo O? De la palabra ventana, ¿cómo ventana? De la palabra 4, ¿cómo 4? Entonces la gente dice, me he hecho un Ponseti. Al escuchar la palabra. ¿El suena en la vida sigue sin resolver? Pero fíjate, ayer tú por supuesto la máquina de billetes, no rotundo, pero ayer un oyente dejó una apuesta que se llevó un acercamiento brutal. ¿Y qué era? Dijo que era un pasapuré. Sí, bueno. No sé. Sí, algo de cocina entonces, ¿no? Algún artilugio de cocina de estos modernos. Bueno. Ya veremos. Está a punto de resolverse. ¿Esta noche qué? Esta noche vamos a hacer el Faro 4. 4. Entonces, un 3 y un 4. Aquí tienes, el 6, con un 6 y un 4 aquí tienes tu retrato, con un 6 y un 4. Claro, con un 6 y un 4 un 3 no. No es el 3 y el 4. No. Pero estaba este programa, 3x4. Cada 2x3, sí, 3x4, sí. 4, está 4 la tele. A donde se ha ido Lucía Taboada. A mí me gusta lo de cuando te dicen, si son 4 pasos. Está 1 kilómetro. O 4 ojos ven más que 2. O eres un 4 ojos, a mucha honra. 4 ojos, sí. O lotería que acaba en 4. O sea, has nacido un día 4. O si tienes guardado un trébol de 4 hojas. O si le estás buscando los 3 pies al gato y tiene 4. Y tiene 4, efectivamente. Cuando estás jugando al 1 y alguien te dice, chúpate 4. ¿Sabes jugar al 1 de las cartas? No. Pues es un juego que se llama el 1. No entendía lo del chúpate 4, no quería preguntar. Otras 4 no. No osaba preguntar. Sí, no. Sí, Yo tengo cosas de música de 4. ¿Cuál? Venga, mira, 4 rosas. Hay 4 rosas en tu honor. Dentro del vaso que te doy. 4 bodas y un funeral. ¿Y tú te acuerdas de los Four Tops? ¿Four? ¿4? Grupo que triunfó aquí en los 60, 70. Y eran 4. Finales de los 60. Y eran 4. Eran 4, claro. Como ABBA.
como ABBA. Sí, pero estos llevaban el número Queen. incorporado en el nombre del grupo. Ah, sí. Claro, Four Tops. Four, 1, 2, 3, 4. No me has traído la canción de Maluma, que me gusta tanto. No. Felices los 4. No la he traído. Podía haber traído, sí, pero no. abro yo con ella, no te preocupes, esta noche. El Faro 4, esta noche con Mara Torres. Un beso muy grande. Venga. En La Ventana acontece, que no es poco, un relato personal de la historia, con Nieves con Costrina, Cadena SER. Hola Nieves, buenas tardes. Buenas tardes, Carlas, ¿cómo estás? Muy bien. Hoy se asoma a este paseo diario por la historia uno de los nombres propios más universales del arte, que como casi todos los personajes históricos, tiene también su cara B, ¿no? Su cara no tan brillante. Hoy hablamos de Picasso, porque se cumplen años de la inauguración del pabellón español en la Expo de París y de la puesta de largo de uno de los cuadros más icónicos, está bien, ¿no? Sí, más simbólicos de todos los tiempos. Así es, pero vamos a desmontar un poquito a este hombre. Sí, cara B. Es cara B de este señor. Así es, porque el 12 de julio fue tal que ayer, el 12 de julio de 1937, se inauguró en la Exposición Universal de París el pabellón español donde por primera vez se pudo ver el Guernica de Picasso. España ya llevaba un año en guerra, provocada por el golpe de estado de Franco, y por eso el pabellón español fue el más famoso de la Expo de París, el que más expectación levantó. Todo el mundo estaba ahí pendiente por lo que iba a mostrar ese pabellón, y de hecho se inauguró con más de 2 meses de retraso, porque la Expo se abrió a principios de mayo, pero el pabellón español no estuvo listo hasta el 12 de julio. Ni siquiera el señor Picasso, el fichaje estrella del Gobierno de la República para dar publicidad y prestigio internacional al pabellón, tenía ni repajolera idea de lo que pintar con la Expo a punto de inaugurarse. Porque a este señor la guerra en España le conmovió lo justito. Estaba informado menos que nada. Nadie discute que la obra Guernica sea magnífica. Lo es. Vamos, ni se nos ocurre, porque además así lo dicen los expertos y ahí está. Pero sí se pueden discutir las circunstancias que lo rodean porque ya se tienen los suficientes datos. En este caso concreto, la obra artística es una cosa y el artista es otra cosa pues muy distinta. Y Picasso está ya más calado que un melón de Villaconejos. ¿Melón de Villaconejos? Sí. Bueno. Eran famosos los melones de Villaconejos. Sí, ya estaba pensando ahí la conexión. Villaconejos, los melones. Los de Añover de Tajo también eran buenos. Ah, sí, estos no me suenan tanto a mí. Sí. Los de Villaconejos sí, esos son universales. Oye, volviendo a lo nuestro, que ya hemos hablado aquí en la ventana, en la SER, del podcast que han hecho 2 compañeras de SER Málaga sobre el Picasso en España, de cómo se formó en distintos lugares antes de marcharse a París, por ejemplo. Sí. Pero es muy recomendable también el documental de 6 episodios que está subiendo ahora Podium Podcast, que es Libres de Picasso, de Peyo H. Riallo, ¿verdad? ¿Hay disponibles cuántos ahora? 3 o 4, creo ya, ¿no? 4 hay disponibles. Sí. Ya. Los martes suben. Este martes subieron el cuarto. Y bueno, ahí se va viendo que lo chungo que era Picasso con las mujeres. Y precisamente en el tercer episodio, el que se subió la semana pasada, el tercer episodio de Libres de Picasso, Peyo H. Riaño se ocupa de este encargo a Picasso para decorar el pabellón español de la Expo. Es muy interesante como todo lo que cuenta ahí. Y voy a aprovechar para un asunto antes de entrar un poquito en la materia de lo del pabellón. Lo comento porque me lo he encontrado muchas veces y me lo dicen en muchos sitios. En los últimos años, cuando nos han ido conociendo las matanzas de civiles que llevaron a cabo los franquistas tras dar el golpe de Estado, en muchos lugares se lamentan de no haber tenido un Picasso que les pintara un Guernica. Es verdad, lo dicen mucho en muchos sitios. El bombardeo del mercado de Alicante, los 4.000 civiles asesinados en Badajoz, el pueblo sevillano de Constantina, que dejó el lugar sembrado de huérfanos, los 10.000 o 15.000, que no hay cifra exacta, asesinados de la desbandá. Todos, en casi todas partes te comentan que echan de menos esa pintura
que puso a Guernica en el mapa del golpe de Estado, que difundió y que ha fijado en la memoria la guerra que trajo Franco a España con la ayuda de Hitler y Mussolini, con la ayuda de la ultraderecha. Pero aquí hay un poco de romanticismo de más, desde mi punto de vista, hay mucho rollo con Picasso y cierto mérito que se le roba a los guernicarras. Insisto mucho desde mi punto de vista, porque son ellos, los guernicarras, los vascos, los que no olvidan ni dejan de rememorar cada 26 de abril el bombardeo fascista de Guernica. Ni siquiera en plena pandemia, con todo el mundo confinado, aunque fuera sin público, se dejó de hacer el recuerdo, el homenaje anual en Guernica. No sabía. Nunca fallan, nunca. Mientras que en otros lugares, como Alicante o Badajoz, pues son 4 gatos los que mueven el trasero para recordar la memoria de los asesinados, que fueron además 3 veces más y 10 veces más que en Guernica. Ya comentaste lo de Alicante, que como era en campaña electoral, en las municipales y autonómicas no existieron. Sí. Pero eso qué tiene que ver, pues es una cuestión de una memoria. Lo que pasa es que es tremendo, no saben hacerlo y además se acojonan con cualquier idiotez. Es que además ni siquiera se mueven los nietos de los asesinados, que es que eso te pone los pelos de punta, ¿no? Así que no hace falta ni Picasso ni su cuadro grande. Lo que hace falta es memoria y actitud. Oye, por cierto, la exposición del Guernica en el Pabellón Español de París eclipsó la obra de otro gran artista que estuvo trabajando desde allá, que era Joan Miró. Esta es otra. La pena es que Joan Miró pintó directamente su monumental obra sobre los paneles de una de las paredes del pabellón. Estaba en el rellano de la escalera que comunicaba la primera y la segunda planta. Y la obra se perdió. Aún no se sabe cómo. Miró se llevó un disgusto gordísimo porque aquel fue su primer gran mural. Ese mural es grande. La obra se la tituló Pallés catalán en rebeldía. Y Joan Miró sí tuvo claro desde el principio lo que pasaba en España, lo que significaba el pabellón en la Expo de París y lo que quería pintar. Esa es la enorme diferencia con Picasso y su cacareado Guernica, que a Picasso, como diría un católico, pues que le vino Dios a ver con el bombardeo. Y sobre todo le vino muy bien que le avisaran del bombardeo, porque él no se enteró. Le llevaron el periódico y dijeron, mira. Y le vino aún mejor ver las manifestaciones en París contra el bombardeo de Guernica aquellos primeros días de mayo, porque es que no tenía maldita idea de lo que pintar, no se inspiraba, porque su implicación, y así de duro es, con lo que pasaba en España era más bien poquita. Hold me close and hold me fast, the magic spell you cast. This is la vie en rose. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see la vie en rose. When you press me to your heart, and in a world apart, a world where roses bloom. Oye, igual no es lo más importante, pero el Guernica, ¿se lo pagaron antes o después de entregarlo? Pues yo creo que sí es importante conociendo a Picasso, que era un pesetero. Picasso había trincado 50.000 francos de adelanto y tenía que pintar algo, lo que fuera, porque luego había que trincar los otros 150.000. Se llevó un pastón. Esto, en plena guerra, era un dineral impresionante. Algunos han intentado lavarle la carita diciendo que Picasso en realidad ese dinero luego no lo quiso cobrar. Pero sí lo cobró, ¿no? Vaya que sí lo cobró. Pero es que además ahí están las facturas que fueron precisamente la prueba para exigir la devolución al Museo de Arte Moderno de Nueva York del Guernica. Esos pagos demostraban que la obra la había comprado y era propiedad del gobierno español. Pero al señor Picasso, si no le llevan el periódico contándole lo de Guernica, si no llega a ver que el bombardeo tuvo repercusión en París, porque vio las manifestaciones, todavía estaría pensando qué hacer, o habría pintado 3 cabezas de damas oferentes. Sin embargo, el propio Joan Miró explicó, tenía muy claro lo que iba a hacer y explicó así su obra. Participé en el pabellón español de la Exposición de París en 1937 porque me sentía humanamente solidarizado con lo que representaba. Presenté el gran panel del Pallés catalán en rebeldía. La ejecución de esta obra fue directa y brutal.
Escogí este personaje con una estrella azul proyectándose en la superficie porque el payés es un gran símbolo de Cataluña, personaje que echa sus raíces más profundas en la tierra, materializándose con ella. La hoz no es un símbolo comunista, es el símbolo del segador, su herramienta de trabajo y cuando ve amenazada su libertad, su arma. No está mal. Oye, lo que estaba pensando, que entre el Guernica de Picasso y el Payés de Miró, oye, Cataluña y Euskadi tuvieron una representación artística más que notable, ¿eh? en aquel pabellón de París. Vaya que se lo tuvieron. Estaban además los cuadros enfrentados. Miró en un lateral del pabellón y el de Picasso en otro. El pabellón se volcó con la cultura y con los grandes representantes de la literatura, del arte, del cine. Se proyectó a Buñuel, un aragonés de pro, se llevaron escritos de García Lorca, ya asesinado, como todo el mundo sabe, que representaba Andalucía. Hubo también 18 esculturas de Emiliano Barral, amigo de Antonio Machado, y este hombre había muerto en el frente. Obras del también escultor Julio González. Es que el gobierno de la República tuvo que darle la vuelta al pabellón. Le dio la vuelta como un calcetín, porque desde que se empezó a proyectar la presencia española en la Expo, que eso fue en el año 34, claro, hasta que estas cosas empiezan mucho antes, claro. En el 34 estaba la República y bueno, con los problemas que pudiera haber, pero no se veía la que se avecinaba, ¿no? Bueno, pues hasta que se inauguró la Expo en el 37, hubo un golpe de Estado que provocó la guerra en España. El plan inicial era haber dedicado el pabellón a mostrar incentivos turísticos y comerciales, porque aquello en realidad era la Exposición Internacional de Artes y Técnicas y organizaba el Ministerio de Comercio e Industria de Francia. Pero claro, el gobierno español tuvo que reconvertir su presencia haciendo un pabellón de Estado, no un pabellón de comercio ni de turismo. Había que mostrar los logros de la República, la modernización del país, había que presumir de artistas e intelectuales reconocidos internacionalmente y republicanos, salvo Picasso, que lo suyo era postureo. Todo el mundo sabía que Picasso era un borde. Además, el gobierno de la República llevaba desde 1933 acercándose a Picasso, intentando acercarse a Picasso. Y nada. Pero no había forma. Le ofrecieron dedicarle una gran exposición en Madrid. Ni caso. El embajador del gobierno español en París, Salvador de Madariaga, ya advirtió, porque el gobierno le insistía, que Picasso, que es un español, hombre, que se deje ver, ¿no? Bueno, pues ya Salvador de Madariaga advirtió al gobierno del absoluto desinterés de Picasso e incluso, añadió, de la descortesía que mostraba hacia este tipo de contactos. Era un tipo muy descortés. Solo después del golpe de Estado aceptó su nombramiento como director del Museo del Prado, pero ni vino a España ni pisó el Prado. Solo cobró, creo. Y luego sí, aceptó hacer algo para el pabellón. On veut faire de moi ce que je suis pas. Mais je poursuis ma route, je me perdrai pas, c'est comme ça. Vouloir à tout prix me changer. Et au fil du temps, monter ma liberté. Heureusement, j'ai pu faire autrement. Je choisis d'être moi, tout simplement. Je suis comme si, et ça me va. Oye, y a todo esto, ¿triunfó el pabellón español en la Expo de París o no? Mucho, sí. Triunfó mucho, sí. El pabellón español fue el más famoso de la Expo. Y mira que era sobrio, porque se construyó con materiales, no había materiales, no había dinero, no había prácticamente nada. Y pese a su sobriedad, que era una especie de cubo, por cierto, quien quiera verlo, en Barcelona está la réplica del pabellón de España, que se construyó en 1992 y ahora alberga el Centro de Estudios Internacionales. Aquí tengo yo una foto mirándolo. Aquí lo estoy mirando. Pues, aquí delante la tengo. Y era una cosa muy sobria, era una especie de nave, una especie de contenedor, ¿no? Donde tuvieron que apañarse. Insisto, fue el más famoso. Además tenía una inmensa bandera nacional tricolor ondeando en plena avenida del Trocadero. Ese pabellón tenía que ser una demostración de progresismo y cultura, y en ese momento había que ponerlo al servicio de la política. Ese pabellón tenía que ser un grito en defensa de la democracia del pueblo español. Pero ni Francia, ni Reino Unido, ni el resto de las democracias asistieron a España. Y además el gobierno de la República hizo trampas en ese pabellón, porque efectivamente Euskadi
Euskadi, Cataluña, el asesinato de Lorca, las imágenes de Guernica destruido, pero ni una palabra, ni una imagen de las matanzas de Badajoz o de la desbandá. Lo ocultaron deliberadamente porque suponía aquello una doble tragedia. Por un lado, la matanza de los franquistas y por otro, el abandono de las víctimas por parte del gobierno, porque ni en Badajoz ni en la carretera de Málaga-Almería hubo ejército que defendiera a la población. Un artista francés, en un artículo que escribió sobre el pabellón español, recogió una frase que le decía, que escuchó como le decía una mujer a su hijo mientras contemplaban el Guernica. Decía la mujer: no sé qué significa, pero me provoca un sentimiento extraño, como si alguien me estuviera cortando en pedacitos. Vámonos, la guerra es terrible. Pobre España. Com sí, com sa. Oye, Nieves, que esto de la próxima semana continúa, ¿eh? Claro que sí. Nos vemos o nos hablamos el lunes. Venga. Vale. Un beso. Muchas gracias, Carlas. Un beso. Lo que queda del día. Con Isaías Lafuente. Pues un montón de cosas para este jueves, Isaías. Un montón, sí. Tú no eres Tezanos, nosotros no somos el CIS, pero hoy hemos hecho una pequeña investigación sociológica a raíz de una sentencia en Italia que nos ha sorprendido, nos ha indignado. Resulta que ha absuelto a un bedel de un centro educativo que metió mano, por ser directos, a una alumna menor de edad. Una sentencia que nos ha contado Marina García. Consideran que el tiempo es un hecho crucial para decir que el acusado, este conserje de 66 años que tocó a esta menor, no insistió en el tocamiento y por ello no incurrió en un delito de agresión sexual. Un tocamiento dice que fue accidental, tanto es así que para el juez es convincente la tesis de la defensa que decía que era un acto de broma. Lo absuelve en definitiva porque el tocamiento dura entre 5 y 10 segundos y no demuestra, este tiempo no demuestra un elemento intencional de abusar posteriormente o ir más allá con la joven. Contradice claramente la opinión del fiscal, que había pedido entre 3 años y 6 meses de cárcel, que retenía suficientemente probada la intencionalidad del conserje en toquetear a esta joven, sobre todo porque, no solo por el propio testimonio, estaba acompañada de una amiga. Un trueno de muerte deshace las calles. El diablo disfruta sembrando terror. Solo 10 segundos. El trueno, el fuego, el dolor. Pues sí, eran solo 10 segundos y esa fue la causa de la absolución. Y nuestro experimento ha comenzado así. Ya les advertimos que la señal de radio no se les va a cortar. Supongamos que durante 10 segundos, va para las oyentes también, ¿eh? Estén en casa, si están conduciendo no, pero en casa sí. Supongamos que durante 10 segundos alguien os está metiendo mano, os está tocando contra vuestra voluntad. 10 segundos. Tiempo. Vale. ¿Podéis compartir qué os ha pasado por la cabeza o lo que os sugiere o lo que os recuerda o lo que sea? Se lo preguntabas a nuestros y sobre todo a nuestras oyentes, pero aquí se lo hemos preguntado directamente a 5 compañeras de La Ventana, a Mati, a Olga, a Emma, a Cristina y a Yeyes. El arco de edad es de 30 años, una distancia que no se nota nada en los sentimientos. A mí me recuerda a la primera vez que a mí me toquetearon. Es lo que me ha venido a la cabeza, el miedo y el asco que sentí. Es que es la eternidad. Yo creo que todas hemos, por desgracia, vivido experiencias que te toquen sin querer que te toquen y es horroroso porque puede ser menos de 10 segundos, se te hace eterno y no lo olvidas nunca. No. Fíjate que cuando has dicho, Carlas, meter mano, mi cuerpo ha hecho un movimiento. Se ha ido para un lado, porque en esos 10 segundos estaba pensando en ¿por qué me estás tocando? ¿Te he dado yo permiso? Quería huir, ¿por qué no huyo? Y me he sentido muy invadida. O sea, ha habido, como el cuerpo, como nuestra neurocientífica que decía Nazaret Castellanos, el cuerpo habla, y yo me he sentido revuelta.
Yayes, tú eres la más joven de esta mesa. Sí, a mí lo que se me ha venido a la cabeza es mucho asco y mucha frustración, porque al final es algo a lo que nos enfrentamos día a día las mujeres, incluso cuando sales de fiesta con tus amigas. Desgraciadamente eres consciente de que hay una gran probabilidad de que te vaya a pasar esto en una discoteca, en un bar, me da igual, una palmada en el culo, un comentario obsceno, y al final es que es la impotencia de que no puedes hacer nada en muchos de estos casos, o como decía Cristina, que se ríen después. ¿Y si eso pasase en España? ¿Esos 10 segundos serían exculpatorios o sencillamente sería un delito? Pues se lo hemos preguntado a Lara Estevez, que es magistrada y es doctora en Derecho Penal. Ya lo es, podemos irnos antes de la reforma de la Ley contra la Libertad Sexual. La Ley del Solo sí es sí, incluso antes, ya el Tribunal Supremo dejó clarísimo que el tocar el culo de una chica, de una persona, es un atentado contra la libertad sexual, porque se pone el foco en la falta de consentimiento de la víctima. Es indiferente lo que el agresor considere, lo que le parezca en su actuación, sino que tiene que ver con el atentado contra la libertad sexual de la víctima, independientemente de que diga que esto estaba de broma, que estaba de jolgorio o que lo que fuera. En este caso, atentado contra la libertad sexual de la víctima porque no ha habido consentimiento. A otros abusos nos hemos acercado también hoy en el Club de la Escucha. Y lo hemos hecho a través de un podcast titulado La caída del apóstol, que nos habla de una iglesia mexicana, la luz del mundo, que promete la vida eterna e idolatra a su apóstol, que ahora duerme, por cierto, en la cárcel acusado de abusos sexuales a menores. No solamente se ocupaba del alma de sus fieles, sino también del cuerpo. Hemos hablado con Almudena Bermejo, periodista del País en México. Porque son deseos de Dios y son una bendición. Entonces, cuando escuchamos a Xóchitl decir, yo crecí dentro de la iglesia y a mí siempre ya me destinaron, me impulsaron a ser propiedad del apóstol, eso va a las chicas, al final se les decía y lo consideraban como si fuera una bendición, ser la elegida, era como ser la elegida un poco del rey David, ¿no? Sí. Y bueno, pues ahí es donde eso entraña también pues esa maquinaria de abusos. Y sigue la cuenta atrás para las elecciones. Hoy hemos hablado con los más jóvenes. Nicolás Castellanos ha preguntado a los jóvenes españoles que van a votar en estas elecciones. Son 465.000 los que cumplirán este año los 18 y hay 70.000 que no pudieron votar el 28 de mayo, pero van a poderlo hacer el 23 de julio. Unos tienen decidido el voto, otros no, unos votarán a la derecha, otros a la izquierda, algunos se abstendrán, pero las preocupaciones de casi todos son comunes. Pero si hay algo en lo que coinciden todos, Carlas, es en la preocupación por la posibilidad de tener un trabajo digno o adquirir en el futuro una vivienda. Para mí, los problemas más importantes de la juventud en España son la posibilidad de adquirir una vivienda en propiedad, el fomento de un empleo digno y favorecer la participación ciudadana más allá de un voto cada 4 años. Trabajo y vivienda, una vivienda accesible, teniendo un trabajo como la mayoría de los jóvenes intentan buscar, que con eso podamos acceder a vivir decentemente. Sin los que testimonios y otros nos han mostrado el perfil, desde luego, de una juventud que no parece nada despreocupada, como a veces se le presenta. Hemos hablado con Imanol Zubero, profesor de la Universidad del País Vasco. No, en absoluto. La gente joven está concienciada, preocupada mayoritariamente, tanto como nosotras, como la gente más mayor. Otra cosa es que les interese la política tradicional o que les interese como nos ha interesado a nosotras en otros tiempos. Y hemos hablado también sobre si la ideología y el voto se hereda de padres a hijos. Pues no. No, cada vez menos. O sea, ya no hay confesiones políticas, hay preferencias políticas. Hay votos duales que en función de la convocatoria, seguramente gente que votó en las locales votará distinto ahora, y también hay gente que no vota en un momento determinado, que cambia de voto. O sea, el voto de la gente joven hay que ganárselo cada día, y no precisamente la semana anterior a las elecciones. Hay que trabajárselo durante los 4 años entre las elecciones, y esto es lo que no se hace. Nos decía el profesor que hay 2 preocupaciones fundamentales, que son la precariedad y la falta de empleo y la imposibilidad de independizarse, de hacer una vida libre. Bueno, y es algo que además hemos asumido como normal. Nos parece ya normal. Y le hemos preguntado desde cuándo ha empezado a pasar esto. Pues
empezamos a asumir este cambio hace ya demasiadas décadas, ¿no? Y lo hemos asumido en todos los ámbitos, ¿no? Hubo un político de la derecha, además de político corrupto, como era Rato, que dijo es el mercado, amigos, sí, pero hubo un gobernante de izquierdas que dijo que evidentemente la vivienda era un derecho social, pero también era un bien de mercado. Entonces estamos en esa situación, sí, o sea, es el capitalismo, amigos. O sea, realmente, claro, a veces no nos damos cuenta cuando hablamos de estructuras de dominación y privilegio que el capitalismo es una estructura de dominación y privilegio. Si perduras porque nos hemos acostumbrado a ella demasiado, ¿no? Y en la campaña electoral se nos ha colado un personaje insospechado. Le gustaba ir montado en una moto. Sí, el rey campechano, el emérito. Ayer hablábamos de él por la novela de Javier Sagarna. Hoy tenemos noticias de Juan Carlos. Leemos en El País que el rey Juan Carlos tiene decidido regresar a España si gana las elecciones Pedro Sánchez. No, tontos. No, tontos. Dice El País, el rey Juan Carlos planea regresar a España si gana las elecciones Alberto Núñez Feijóo. ¡Picaste! Lo mejor sería un regreso triunfal y que fuera a divertirse al hormiguero. Hoy ha venido a contar dinero negro al hormiguero el rey Juan Carlos. Juan Carlos en la campaña y Corina en las noticias del Mundo Today entre Feijóo y Pedro Sánchez. Ya estamos. Feijóo asegura que ha ganado las elecciones, que es presidente de España desde el pasado lunes y muestra un gráfico con los escaños. No lo digo yo, lo dicen los datos que me acaba de facilitar Miguel Ángel Rodríguez, insiste el mandatario. Pedro Sánchez ya prepara su próximo libro, titulado Manual de Resignación. El propio presidente admite que empezó a escribir los primeros párrafos durante el cara a cara con Feijóo. Corina volverá con Juan Carlos I si gana la derecha en España. Volveré a regalarle 65 millones del erario público a mi amante y ojo, que ya he planeado varios safaris para cazar elefantes que están descontrolados, ha dicho el rey emérito. Pedro Sánchez ganará los Sanfermines según la última encuesta del CIS. Bueno, las últimas noticias políticas la verdad es que son tan surrealistas como algunos de estos titulares del Mundo Today. Algunas nos las ha contado Tony Martínez y, claro, mientras Feijóo sigue proponiendo aquello de que gobierne la lista más votada, vemos constituirse gobiernos en los que precisamente no va a gobernar la lista más votada. Es muy difícil seguir esta dinámica. Bueno, o muy fácil, según se mire. Antes lo llamábamos jeta. ¿Y qué hacer con estas discrepancias? Pues en las tuiterías nos han dado algún consejo para descodificarlas. Vamos ahora con una comparación que propone Mi Mesa Cogea. Esto es un poco como cuando Iker Jiménez lleva a un astrofísico y a un señor que dice que le han violado los extraterrestres y dice, bueno, pues aquí tenemos las dos posturas. Un resumen del cara a cara entre Sánchez y Feijóo y un poquito de toda nuestra clase política a cargo de Indigénica. Te venceré con el poder de mi dialéctica, hijo de puta. Y venga, para acabar las tuterías nos quedamos con este mensaje motivacional de Moustache. No permitas que nadie te diga que no puedes. Tú ya sabes que no puedes. Bueno, y aquí en La Ventana no solemos ser de leer el hola ni de ocuparnos de los personajes que habitan en estas revistas, pero Bertín Osborne ha sido padre a los 69 años y Ana Obregón ha sido madre por gestación subrogada pues casi a la misma edad. Bueno, y habría que inventar una palabra para referirnos a estas personas. Y hoy Raúl Pérez nos ha propuesto una, padrelos. Bueno, nos la ha cantado. Hay muchos casos como el de Bertín, aunque a él no sé si le ha hecho tan feliz ser un padrelo. ¿Quién se lo iba a decir? Por el bebé, cuidado. La cuidadora podrán compartir también los pañales para dormir y al hormiguero siempre podrán ir. Puede que luego se convierta en una peli familiar de Santiago Segura, cogiendo un vuelo con final en Benidorm. Ser un padrelo, padre y abuelo. Robert De Niro, Bernie Eccleston, Richard Gere, Mick Jagger, ya hay un montón que son padrelos. Es de ciencia ficción. Eres un padrelo. Padre y abuelo.
Bravísimo, desde luego. Algún día podría Qué ser grande. la palabra del día. Qué grande. Padrelo, Padrelo mezcla está- de padre y abuelo. Está bien construida, ¿eh? Muy bien construida. Está bien construida. Bueno, ya hace 12 horas, el encierro de los Sanfermines. Dentro de 12 horas retransmitiremos el siguiente. Sí. Lo hacemos cada día. La verdad es que suele gustar a nuestros oyentes, pero hoy hemos recibido una queja. De momento los cabestros por delante. Domingo con uno de los toros, el Colorado claramente ganando posiciones, seguido de uno negro, ojo. Negro y el Colorado con el castaño claramente a la cabeza. Ese toro castaño que iba por el lado izquierdo, después estaba el negro, después el jabonero. Encabezando la manada, un cabestro suelto. Madre mía. ¿Qué pasa? Pero esto es una falta de respeto, amigo. Esto lo están escuchando los toros y claro, se sienten vilipendiados, se sienten ultrajados y de hecho ya han emitido un comunicado, Manuel, que es un morlaco, que también es el portavoz del sindicato Tolai, que es toro organizado, luchadores adaptados, indomables. Tolai, y vale. me ha enviado un audio para que lo emita aquí en la serie y lo escuchéis vosotros. La verdad es que lo bueno del doctor Grulla es que las denuncias que trae las documenta. Sí. Y hoy nos ha traído Sí. una nueva exclusiva mundial Fantástica. del mundo animal. Por lo que vamos a pedir es una rectificación inmediata y que dejen de dirigirse a nosotros con calificativos como el colorado, el negro, el atopos, el huevos colganderos. A ver, Cadena Ser, tenemos un nombre. Sois la Cadena Ser, así que informaros antes de hacer la retransmisión y dirigiros a vosotros con nuestros nombres, como por ejemplo José Luis, Alberto, Vicente. Esos son nuestros nombres y queremos que... Porque es que si no, a lo mejor nosotros empezamos a llamaros por ejemplo, a los miembros del Todo por la Radio, el calvo, el gordito, el gafotas, la loca de los gatos y tal, ¿no? ¿Verdad que nos gusta? Pues lo mismo nosotros. Yo creo que tiene razón. Yo creo que tiene algo de razón, porque hay que llamar a todo el mundo por su nombre e incluso se puede escribir el nombre en un vidrio mojado. Así cerramos la ventana. Hasta mañana, un beso muy grande. Venga, adiós. Sobre un vidrio mojado escribí su nombre sin darme cuenta y mis ojos quedaron igual que ese vidrio pensando en ella. Los cuadros no tienen colores, las rosas no parecen flores, no hay pájaros en la mañana, nada es igual, nada es igual. Es igual. Sobre un vidrio mojado escribí su nombre sin darme cuenta y mis ojos quedaron igual que ese vidrio pensando en ella. Hoy cuando desperté buscaba el sol que entraba en mi ventana, tras una nube se ocultaba. Es igual, nada es igual, nada es igual. Sobre un vidrio mojado escribí su nombre sin darme cuenta y mis ojos quedaron igual que ese vidrio pensando en ella. Hoy cuando desperté buscaba el sol que entraba en mi ventana, tras una nube se ocultaba. Nada es igual, nada es igual. Nada es igual. Sobre un vidrio mojado escribí su nombre y mis ojos quedaron igual que ese vidrio. Sobre un vidrio mojado escribí. Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube.
Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Cadena SER. La radio.